Estamos listos en 3, 2... Bueno, muy bien, retomando lo que estábamos hablando antes de la entrevista, entonces, ¿cómo construimos un hogar feliz para nuestros niños? Mira, básicamente, como te platicaba hace un rato, los seres humanos tenemos una tendencia natural a explicarnos la vida. Todo como seres racionales buscamos explicarnos por qué me caí en un hoyo, por qué estamos platicando tú y yo, por qué me saqué malas calificaciones o buenas calificaciones, etcétera. ¿Por qué? Porque somos seres racionales. Y esa forma como nos explicamos la vida, por un lado es natural porque somos seres racionales, pero por otro lado tenemos que aprender, ¿sí? Aprender a explicarnos la vida, a defendernos la vida. A eso se le conoce como la pauta explicativa. Y eso nosotros como adultos se lo mostramos y se lo enseñamos a los niños. Y entonces un elemento muy importante para, vamos a decirlo así, conformar una niñez sana, además de que hay muchos otros elementos, pero un elemento muy importante es enseñarles una buena o una positiva pauta explicativa, o que se enseñen a explicarse la vida de forma positiva, optimista, aunque este concepto de optimismo está un poco desgastado, pero la verdad es que es muy importante, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? Hay algo que se conoce como los dobles mensajes, que esos dobles mensajes hay que evitarlos. ¿A qué me refiero con dobles mensajes? Como cuando en tu casa te dicen, oye, aquí no se dicen mentiras, cuidado con decir mentiras, ¿no? Y de repente llega la vecina y, dile que no estoy, ¿no? O el típico, aquí no se grita, te he dicho 1000 veces que aquí no se grita. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás mandándole a tu hijo dobles mensajes. ¿Por qué son malos esos dobles mensajes? Porque cuando un niño manda dobles mensajes, tú verbalmente le estás diciendo algo, pero conductualmente le estás diciendo otra cosa. Entonces hay una contraposición y los niños no saben o no van aprendiendo a adaptarse o a enfrentarse a la vida de esa forma. Hay investigación científica que lo demuestra, que cuando un niño vive en ambientes de muchos dobles mensajes, cuando va creciendo, le va haciendo a él más difícil adaptarse y enfrentarse a la realidad. Y entonces eso se le llama que el niño va desarrollando algo que se conoce como indefensión aprendida, es decir, la incapacidad de enfrentarse a la vida. Y hay estadística también, investigación que demuestra que los niños que tienen indefensión aprendida o los seres humanos también son tendientes a desarrollar una actitud pesimista ante la vida. Y el pesimismo es la puerta de entrada a la depresión, posible depresión. Y la depresión, como te decía, en casos extremos puede llegar al suicidio, ¿no? En niños, en adolescentes y en adultos. Pero es grave, ¿no? Ahora, ¿cómo evitarlo? Si por un lado vemos que el doble mensaje, que alguien diría, ay, una mentirilla, no pasa nada, no. Pero es que yo les digo que esto es como lo que dicen los financieros, el gasto hormiga en la casa. Sí, que de repente dices, oye, ¿en qué gasté tanto? Ah, pues en cigarros, en tal y tal y tal y tal. Y de repente te diste cuenta que gastaste más de lo que debías. Bueno, los dobles mensajes son algo así, pero mucho más trascendentes porque van influyendo en la educación y en la conformación de la personalidad de nuestros hijos. Y entonces pequeños dobles mensajes por mucho tiempo en la vida provocan que el niño no aprenda a enfrentarse y adaptarse a la vida. Entonces, ¿qué debemos hacer? Evitar los dobles mensajes. ¿Qué sería como lo contrario al doble mensaje? Los mensajes coherentes, en donde nosotros como adultos, como educadores de nuestros hijos, tenemos que tratar, no somos perfectos, pero tenemos que buscar o intentar que lo que pienso, lo que siento, lo que digo y sobre todo lo que hago vayan en una misma dirección. Pero ahora no es suficiente. ¿Por qué? Porque podría llegar ahorita un narcotraficante aquí con nosotros y decirme, a ver, espérame tantito. Yo pienso que drogar es bueno, ¿sí? Yo me gusta drogarme. Además, vendo droga y además te lo estoy diciendo. ¿Ese sujeto es coherente? Sí, objetivamente sí, porque hace lo que siente, lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Entonces, ese es el otro punto. Entonces, primero, es muy importante que seamos coherentes, que lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos vayan en la misma dirección, pero no es suficiente. Entonces a eso hay que agregarle los valores humanos, es decir, una ética humana, en donde lo que me guíe es esa coherencia de vida, pero que mi objetivo sea alcanzar unos valores o vivir unos valores.
la fortaleza, ¿sí? Espiritualidad, ¿sí? La tolerancia, ¿sí? El respeto, la justicia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es importante que nosotros le demos esa vía a nuestros hijos. ¿Y cómo lo hacemos para evitar los dobles mensajes? Pues lo contrario de los dobles mensajes, como te digo, es un mensaje coherente. Y ese mensaje coherente, hay también investigación que demuestra que cuando un niño vive en ambientes coherentes, no perfectos, porque no hay perfección en la vida, pero mensajes en donde la familia, el ambiente escolar, social, tiende hacia la coherencia de vida, esos niños desarrollan algo que se conoce como resiliencia. Que la resiliencia, aunque no son lo mismo, pero equivaldría como a lo contrario de la indefensión aprendida. Un niño resiliente o un ser humano resiliente es el que es capaz de enfrentarse a la vida, de sufrir problemas y traumas, pero sacarlos adelante, superarlos. La resiliencia viene de la física realmente, que hay materiales resilientes. Un material resiliente típico es, por ejemplo, una liga. Tú la puedes tomar, la estiras hasta cierto grado, y si tú la sueltas, ¡pum!, regresa a su estado natural. Bueno, una persona resiliente es alguien que puede vivir traumas, pero puede rehacerse a sí misma. Y niños que tienen una vida o un ambiente familiar coherente, por decirlo así, se ha demostrado que son niños que van aprendiendo a ser resilientes. Y los niños resilientes tienden a ser niños con una visión más optimista de la vida. Y los niños con una visión más optimista de la vida son niños más autorregulados, más autosuficientes, más autocontrolados, o como se dice a veces, más autogobernados, es decir, que tienen la capacidad de enfrentar la realidad de forma más coherente y, por decirlo así, evitando en caso extremo el suicidio. ¿Sí? Y hay investigación que lo demuestra, ¿no? No es lo único, no es la única forma, pero es una herramienta que los padres pueden trabajar si, por decirlo así, nos entrenamos en ello, si evitamos lo más que podamos los dobles mensajes y tratamos de ser coherentes con lo que hablamos y comentamos con nuestros hijos. ¿Cómo podemos crear un puente entre padres y hijos para que exista esa comunicación y que cuando, no sé si viste la nota de que un niño en Coahuila de 10 años se suicidó, le preguntó a su mamá sus dudas de que qué se sentía estar ahorcado y de repente como entre papás y hijos no hay esa comunicación? Ajá. O sea, ¿cómo podemos crearla para hablar con ellos y explicarles ciertas cosas o que ellos la tengan con nosotros? Mira, yo te diría que hay varias cosas. Uno, de entrada, es muy importante que los papás tengamos claro que es muy importante la disciplina. A veces creemos que la disciplina es solo golpes y castigos, y no, es disciplina con amor. Disciplina con amor, es decir, nosotros como padres, además de amar, besar y apapachar a nuestros hijos, también tenemos que ayudarlos a que vivan con reglas y con normas, porque las normas y las reglas te ayudan a de alguna manera llevar un orden en tu vida. Ese sería como un primer punto, me parece. Pero otro muy importante que a veces nos pasa con los papás es que creemos que comunicarnos con los hijos es preguntarles. Y entonces creemos que somos buenos comunicadores o que nos comunicamos muy bien con nuestros hijos porque les preguntamos y les preguntamos mucho. Pero se nos olvida hablarles a nuestros hijos de nosotros. Entonces, una buena estrategia para mejorar la comunicación con los hijos es no tanto preguntarles cómo le fue en la escuela, qué hiciste, no, sino más bien platicarles a nuestros hijos de nosotros, de nuestros gustos, de nuestros anhelos, de nuestras medidas de ropa, ¿no? Casi a veces, de lo que me gusta, de lo que no me gusta, de mis colores favoritos y, ¿por qué no también a veces, prudentemente, compartirles a veces nuestros problemas del trabajo, ¿no? Con prudencia, sabiendo la edad del desarrollo de mi hijo, pero es importante, cuando yo quiero hablar con mi hijo, antes de saber qué le pasa a él, debo de enseñarle a comunicarse con el ejemplo. Entonces debo yo a mi hijo hablarle de mí. Entonces una sugerencia es que nosotros platiquemos con nuestros hijos de nosotros mismos. No es fácil, ¿no? Porque decir, hablarle a mi hijo de mis temores o de mis angustias con prudencia, pero puede ser de repente algo, oye hijo, fíjate que hoy me pasó esto con un compañero, ¿tú qué harías? Por ejemplo, con un hijo adolescente. Un hijo adolescente, cuando llega el papá y en lugar de preguntarle, oye, ¿cómo te fue? ¿Qué tal? ¿Cómo vas con la tarea? Llega y se acerca el papá con el hijo adolescente y le dice, oye, fíjate que tengo este problema. ¿Tú qué harías? A lo mejor el adolescente va a estar así como que, pero por dentro el adolescente está pensando, este ruco me está pidiendo consejo a mí, yo.
O sea, de verdad, ¿eh? Y entonces el adolescente se siente atendido, se siente importante, dice, ah, caray, mi papá, o sea, es ser humano. Y ahí se abren canales de comunicación muy buenos. No, y de hecho ¿no? creas como esa figura de piedra que llegas a ver y crees que es impenetrable tener una conversación o algo y te das cuenta que es humano, tiene problemas. Claro, dice, oye, mi papá es humano, me pidió consejo y lo hace con mucho gusto. ¿Sí? Esa es una estrategia que yo creo. Primer punto muy importante, no nos dé miedo a los papás tener disciplina, reglas, normas. Y segundo, hablemos de nosotros con nuestros hijos, no tanto preguntarles. Esas me parece que son dos estrategias muy importantes para crear esos puentes que tú dices. Muy bien. Por ejemplo, nos comentaban en la entrevista anterior que hay el factor de que muchas veces los hogares llegan a ser caóticos. ¿Cómo poder trabajar con un niño que vive en una situación así para evitar que llegue a caer, por ejemplo, en el suicidio? Sí. ¿Ustedes cómo especialistas? Yo creo que de entrada a mí me parece que antes de atender al hijo, al niño, ya sea pequeño, infante o adolescente, me parece que lo primero es atender a los padres. Porque si tú atiendes a los padres, le das herramientas a los padres para que ellos trabajen con los hijos, para que ellos vean a los hijos. Pero si ya estamos hablando de un hijo, de un adolescente o de un niño que está en un ambiente de ese tipo, híjole, es atender a los dos. Es atender a los papás y al hijo. Darles herramientas a los padres y por otro lado, darle herramientas a los hijos. Ahí desgraciadamente sí, el problema está en que que primero los padres accedan a la atención, que para eso tienen que aceptar que tienen un problema, ¿no? Y luego que permitan que el hijo sea también atendido. Pero me parece que la atención debe de ser a los dos definitivamente, porque tú puedes estar atendiendo al hijo y a lo mejor lo atiendes en la consulta, lo atiendes en el centro de atención al niño y ahí es un ambiente cuidado y está muy bien, pero cuando el niño regresa a su casa, regresa al mismo ambiente caótico. Entonces es importante cambiar el ambiente y para cambiar el ambiente pues es como cascada, es primero importante atender a los papás para que luego eso vaya cayendo a los hijos. Y entonces todo lo que es escuelas para padres, cursos para padres, talleres para padres, hay que motivar a los papás a ir. Porque en esos ambientes